una niña en una escuela cristiana estaba sentada en primera fila en la clase y la maestra estaba relatando la manera como Jesús había sido crucificado. Así que la niña no soportó mucho esa descripción porque empezó a llorar y ella decidió salir del salón y se fue para su casa. Y allí se arrodilló ante el Señor, le pidió perdón, se sentía mal porque ella sentía que ella también con sus pecados había ayudado a crucificar al Señor en la cruz del Calvario. Y confesó su pecado ante el Señor y lloró ante el Señor, le pidió perdón y dice la niña que luego sintió mucha felicidad. Resulta que en la tarde regresó a la escuela y la maestra le dijo: ¿qué pasó? ¿Para dónde te fuiste? Y entonces la niña le contó lo que había pasado y le dijo: maestra, me sentí muy triste en ese momento, pero ahora me siento muy feliz. Y es que, apreciados hermanos, esta es la paradoja del Evangelio. Porque realmente fueron nuestros pecados los que crucificaron al Señor en la cruz del Calvario. Y nosotros también, cuando vamos al pie de la cruz, sentimos la tristeza y el dolor por haber sido partícipes en la crucifixión y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego viene la consolación y le agradecemos al Señor por su gran sacrificio, ¿no es verdad? Le agradecemos al Señor por lo que ha hecho por nosotros y entonces la felicidad y la paz llegan a inundar nuestro corazón. Hoy vamos a hablar acerca de la cruz del Calvario. En primer lugar, podemos decir que el evento de la cruz es y permanecerá para siempre como la revelación máxima de la gracia de Dios, la cual excede y va más allá de nuestra comprensión. La cruz es la mayor evidencia, la mayor manifestación de la gracia y del amor de Dios y permanecerá para siempre como tal. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 3:16 que grande es el misterio ¿de qué? De la piedad, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad. Porque la cruz revela la insondable naturaleza del amor de Dios por nosotros los pecadores. En la cruz se manifiesta el insondable amor de Dios por nosotros. El apóstol San Pablo, en Romanos, el capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la manifestación del amor de Dios por nosotros se hizo evidente en la cruz del Calvario. Y en Efesios 3, el versículo 8, dice el apóstol Pablo, y vamos a ir a Efesios, vamos a abrir las Biblias, por favor. Vayan conmigo a Efesios, el capítulo 3 y el versículo 8. Dice el apóstol Pablo allí: he aquí, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El apóstol Pablo está hablando de las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra empleada, inescrutable, es algo que es imposible de escrutar. Pareciera una contradicción. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que no podemos llegar al fondo de esa riqueza. Y algo que me llama la atención aquí en este texto, el apóstol dice: a mí que soy el más pequeño de todos los santos. El apóstol Pablo era pequeño de estatura, pero también se consideraba el más pequeño por haber perseguido a la iglesia de Dios. Sin embargo, ahora él dice: a mí que soy el más pequeño, el Señor me ha concedido el gran privilegio de predicar las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora no sé cuántos aquí se sienten pequeños. Todos se sienten pequeños, sin duda, todos nos sentimos pequeños. Entonces el Señor también nos da el enorme privilegio de compartir con otros y de predicar, así como el apóstol Pablo, acerca de las inescrutables riquezas de Cristo.
Y aunque grande es el misterio de la piedad, y aunque grande es el amor de Dios, que la Escritura dice que el amor de Dios es insondable, la palabra nos invita a estudiarlo diligentemente. Vamos a leer Efesios el capítulo 3, ahí en el mismo libro, y los versículos 18 y 19. Noten lo que dice la palabra del Señor. Vamos desde el versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Entonces hemos dicho que el amor de Dios, el evento de la cruz, excede a nuestro conocimiento, o sea que va más allá de nuestro conocimiento. También el apóstol Pablo en Romanos nos dice que el amor de Dios es insondable. Una sonda es algo que usted lanza en un pozo o en el mar para saber la profundidad. Entonces, cuando hablamos de insondable, significa que no podemos llegar a la profundidad del amor de Dios. Luego Pablo nos dice que las riquezas de la cruz son inescrutables. O sea que es imposible descifrarlas plenamente. Pero ahora Él dice que a través de la fe y cimentados en el amor, lleguemos a ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Necesitamos conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Eso implica que cada hijo de Dios debe estar permanentemente escudriñando y estudiando acerca del amor de Dios, para que lleguemos a comprender en la medida de lo posible. Pablo emplea la palabra plenamente, la profundidad, la anchura, la altura del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y el gran propósito de ir a la cruz, y el gran propósito de hablar del amor de Dios, y el gran propósito de comprender las dimensiones de la cruz del Calvario, es lo que dice en el versículo 19, la última parte, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, usted, mi hermano y hermana, a medida que conoce del amor de Dios, a medida que profundiza en el amor de Dios, más plenamente puede ser llenado de la plenitud de Dios. Eso está en proporción en la medida o a la medida del estudio, de la investigación, de la contemplación del amor de Dios. Así que yo les invito a que vayamos a la cruz, a que profundicemos en el estudio de la cruz, a que podamos ver las dimensiones del amor de Dios, para que lleguemos a ser también llenos de la plenitud de Dios en nuestras vidas y en cada uno de nosotros. ¿Cuál fue el propósito de la cruz? ¿O cuál fue la finalidad de la cruz del Calvario? El primer aspecto que nos viene a nuestra mente es que la cruz fue la respuesta final de Dios para la miseria humana. La cruz fue la respuesta final para el drama humano. La Escritura dice que en el preciso momento Dios envió a su Hijo, Gálatas 4:4, para redimir a los que estaban esclavos por el pecado. La expresión de Gálatas, Pablo dice a los que estaban bajo la ley, pero la expresión bajo la ley es que vino a redimir a los que estaban bajo el pecado. Dios nos vino a traer libertad, vino a libertarnos de la maldición de la ley, que era una maldición para nosotros porque estábamos esclavos del pecado. Y la única manera de poder liberar a un esclavo es comprándolo. La única manera es pagando lo que pida el dueño de ese esclavo. Y el Señor vino
como respuesta a nuestro drama de esclavitud, vino para dar su vida, y así que la cruz es la respuesta final para la miseria humana. En el momento preciso de la historia, Dios reveló en Cristo el misterio que había estado oculto por los siglos eternos. Eso es lo que dice Romanos capítulo 16. Vamos a ir a Romanos, porque vale la pena que abramos siempre la Escritura. Romanos el capítulo 16 y el versículo 25. Dice el apóstol Pablo: y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El misterio oculto por la eternidad, desde que Dios creó los primeros seres y desde que Dios creó esta tierra, ya el plan estaba preestablecido, que si alguna vez el hombre caía, Jesucristo vendría para redimirlo. Y Jesucristo sería levantado en la cruz como respuesta al drama y al problema humano. Ahora, mis hermanos, en el momento cuando el Hijo irrumpe en la escena humana, es un momento único en la historia, y no solamente en la historia humana, sino en la historia del universo, en la eternidad. En el momento en que Jesús se hace hombre, un momento único e irrepetible también en el universo, y además es definitivo. Es definitivo. Cuando el Señor es levantado en la cruz, es un momento único en la historia del plan de la salvación. Entonces, vamos a considerar tres aspectos o grandes propósitos o finalidades de la cruz del Calvario. En primer lugar, la cruz es irrepetible. Es una de las enseñanzas que encontramos en el Evangelio. En el sistema ritual judío, cada día los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios. Ustedes lo saben, ¿cierto? Uno en la mañana, 9 de la mañana, en la hora tercera, otro en la hora novena, a las 3 de la tarde. Se ofrecían 2 sacrificios. Y anualmente se ofrecía sacrificio en el día de la expiación. Eso es lo que dice Hebreos, el capítulo 10. Vamos a ir a Hebreos y van a mantener sus Biblias, por favor, en Hebreos. El capítulo 10, el versículo 11. Dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, versículo 12, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El apóstol Pablo hace muy claro y repite a menudo esta expresión en los Hebreos, que el sacrificio de Cristo fue irrepetible. El sacrificio de Cristo fue suficiente. No es necesario otro sacrificio. No es necesario que Él vuelva a dar su vida. Su ofrenda fue completa, fue total. Por lo tanto, no es necesario que tenga que repetirse. Ni aquí en la tierra, ni en el universo se repetirá este gran sacrificio. Porque, entre otras cosas, la palabra del Señor dice que el pecado nunca volverá a levantarse. La expresión es: la cruz, el sacrificio de Cristo, fue una vez y para siempre. Fue una vez y para siempre. El segundo punto, segunda finalidad de la cruz del Calvario, es que es el único medio expiatorio. No hay ninguna otra forma como usted y yo podemos lidiar con el problema del pecado, sino por o con la sangre preciosa de Cristo. Es el único medio provisto. Capítulo 10, versículo 26. Vamos a ir
al capítulo 10, versículo 26, dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, versículo 27, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, lo que está diciendo este texto es que la Biblia no provee, Dios no ha provisto ningún otro sacrificio que nosotros podamos emplear para la solución del problema del pecado. Nosotros no podemos desarrollar otra metodología para el problema del pecado. Es la cruz del Calvario, es el único medio de expiación. Ahora, la palabra expiación es limpiar o sustituir. Vamos a ir a Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 26, porque es un texto y vamos a ir del versículo 23 para tomar el significado pleno del texto. Dice, versículo 23, Hebreos 9: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que la segunda finalidad que estamos viendo del sacrificio de Cristo es que es el único medio de expiación. Y el propósito de la expiación fue remover el pecado, es quitar el pecado. La expiación tiene como objetivo quitar el pecado, removerlo. En el capítulo 9, versículo 28, nosotros leemos leemos, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Remover el pecado de nosotros, y lo toma Él y lo lleva a la cruz, ¿cierto? El objetivo de la expiación es remover de nosotros el pecado, llevarlo sobre sí y lo lleva a la cruz. Así que es el único medio de la expiación. No podemos buscar alternativas, no puedo buscar otro medio de salvación, porque no lo hay. La sangre derramada en la cruz es el único medio de salvación. Y la expiación significa pagar la deuda, redimir la deuda, limpiar la deuda. El apóstol San Juan en 1 Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces podemos concluir que el único y final medio de expiación es la sangre de Cristo. Así que hemos dicho dos cosas muy importantes de la cruz. Primero es que irrepetible, ¿verdad? La cruz es irrepetible. Nunca más se va a presentar un nuevo sacrificio, porque es suficiente. ¿Está bien? Es irrepetible porque es suficiente. Porque su sacrificio fue de una vez y para siempre. A través del sacrificio de la cruz nosotros encontramos eterna redención. Fue una vez y para siempre. No es necesario que lo hiciera más de una vez, porque un sacrificio tan grande solo podía hacerse una vez. El segundo aspecto de la cruz es que es el único medio de expiación. No hay otra manera en que nosotros podamos ser salvos, sino a través del sacrificio de Cristo, a través de su sangre. Y el tercer aspecto, que considero que es de los tres el más importante, es que la cruz derrotó los poderes del mal.
Satanás persiguió a Jesús a cada centímetro en su vida aquí en la tierra. En la lección estaba ese pensamiento también. Satanás disputó cada centímetro del tiempo en que el Señor estuvo aquí en la tierra. Desde la cuna hasta el Calvario lo persiguió, porque Satanás quería que Jesús cometiera algún pecado, que Jesús, transgrediendo algunos aspectos de las leyes de Dios, pudiera realmente caer de tal forma que el mundo se perdiera y que el acerto de Satanás de que las leyes de Dios eran imposibles de cumplirse se llegara a la realidad. Pero Jesús vino y a través de una perfecta obediencia a su Padre salió victorioso en cada tentación que Satanás le presentó. Nosotros recordamos la tentación en el desierto después de 40 días, ¿verdad? Y 40 noches sin comer. El apóstol San Pablo en los Hebreos, vamos a ir al capítulo 5 de Hebreos, capítulo 5 de Hebreos, y vamos a leer cómo el Señor obtuvo la victoria. Capítulo 5, versículos 7 al 9, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este texto me revela a mí algo demasiado importante. Algunos piensan que sencillamente porque Cristo era hijo de Dios, pues él fácilmente no pecó, que fácilmente tenía el dominio sobre todo. Pero aquí Pablo revela una verdad extraordinaria. Dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Lo que me dice a mí es que Satanás creó tentaciones de tal naturaleza que hicieron que el Señor tuviera que depender de su Padre y rogar a su Padre al máximo para no ser seducido por la tentación que Satanás le estaba presentando. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y a través de esa obediencia, dice Pablo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le esperan. Es un estudio aparte que podemos tener en cuanto a cómo precisamente esa obediencia y ese poder que el Señor tuvo ahora está disponible para nosotros. El capítulo 4 y el versículo 14 y 15 dice también la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que el Señor fue tentado en todo, pero precisamente vino, dice el apóstol, y vamos a ir a 1 Juan 3:8, porque precisamente el Señor vino con un propósito muy definido, y 1 Juan 3:8 nos dice la razón o el objetivo. 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El propósito del Señor venir fue para deshacer las obras del diablo. Fue para destruir el poder del diablo. Fue para poder destruir el poder de Satanás de llevarte a ti a la muerte. Fue para poder el Señor darnos ese poder que nosotros necesitamos también para deshacer las obras del diablo. El poder que el Señor ejerció
la fuerza que él ejerció, el dominio que él ejerció sobre los poderes del mal, es el mismo poder, el mismo espíritu. Es la garantía de que nosotros podemos vencer también el mal. Note que el apóstol Juan dice que el propósito por lo cual apareció el Hijo de Dios fue para deshacer las obras del diablo. Ese era uno de los propósitos. Podríamos llamarlo, era una de las condiciones del plan de salvación. Jesús tenía que venir aquí a la tierra para poder destruir las obras de Satanás. Es una de las condiciones. Y el plan de salvación, y nosotros también tenemos condiciones para poder llegar y ser salvos. Pero Jesús vino no solo para destruir el pecado y para permitir que yo sea libre y victorioso sobre el pecado como Él lo fue. Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 11. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Hay un texto muy hermoso. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, ¿a quién han vencido? A Satanás. Los hijos de Dios también deshacen las obras del diablo. El Hijo de Dios recibe el poder de Él, de Dios, para vivir en armonía con Él, con el Señor. Así como el propósito de Jesús al venir a la tierra fue deshacer las obras del diablo, es algo que el Señor quiere hacer con nosotros. Ahora, no solamente vino para deshacer las obras del diablo, pero una de las mayores obras de Satanás fue la muerte. Y vamos a ir a Hebreos, el capítulo 2, el versículo 14 y 15. Nuevamente vamos para Hebreos, capítulo 2, los versículos 14 y 15. Dice el Señor aquí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estaba en el plan de salvación, estaban los planes de Dios, que la única manera de destruir la muerte era por la muerte de Jesús. Por medio de la muerte, destruir a quien tenía el imperio de la muerte. Entonces, el Señor vino y despojó a Satanás de ese poder mediante su muerte. Colosenses 2.15. Vamos a Colosenses 2.15, otro texto muy importante. Dice la sierva del Señor, dice la palabra del Señor, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los principados y las potestades de las tinieblas, las potestades de la muerte, el Señor las destruye en la cruz. La final destrucción la encontramos en Apocalipsis, el capítulo 20. Vamos a ir a Apocalipsis ahora, el capítulo 20, y los versículos 9 al 15. Apocalipsis 20, 9 al 15. Dice, vamos a leer desde el 7. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos,
y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte y el Hades solo pudieron ser derrotados por la cruz, en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario hace posible la victoria sobre el mal, sobre el pecado y sobre la muerte. Y cuando hablamos de la cruz, el sacrificio fue tan completo, el sacrificio es irrepetible, el sacrificio es el único medio de expiación del pecado, y el sacrificio de Cristo hace posible la destrucción del pecado y del mal. Y pensamos que ya todo terminó ahí. Y esto, incluso algunos en el mundo protestante y evangélico piensan que con la cruz se terminó todo el trabajo del Señor. Alguna vez escuché a un predicador decir que siendo que Jesús pagó en la cruz por los pecados, ya el pecado no existe. Ya el Señor lo terminó. En la cruz se terminó el pecado porque el Señor acabó con el pecado. Alguien más dice que Jesús pagó en la cruz nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y eso es una verdad, pero no completa, ¿cierto? Claro, porque si tú pecas mañana, caes en tentación, cedes al pecado, todavía tenemos abogado, ¿verdad? Abogado tenemos, dice la Escritura, para con el Padre a Jesucristo el justo. Es verdad, el Señor ya tiene pago los pecados futuros. Pero algunos dicen, yo no me preocupo por eso porque ya el Señor lo pagó todo. Y eso cambia la perspectiva del asunto. Otros dicen, mira, no le ponga tanta tiza, decimos en Colombia, no le ponga tanta tiza a eso de la obediencia, porque recuerda que la salvación no es por obras. El sacrificio del Señor es tan completo que lo nuestro no hay que prestarle mucha atención, ¿cierto? No hay que prestarle mucha atención. Así que hay muchas respuestas al evento de la cruz. Hay muchas maneras como el mundo cristiano hoy responde a los eventos de la cruz del Calvario. Mi deseo sería que en la hora ministría el Señor nos permita, por su gracia, tener la respuesta correcta a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que el Señor nos ayude para que podamos responder de acuerdo nosotros, nuestra respuesta sea la dirección correcta por ese gran sacrificio. Así que tan pronto el Señor murió, luego la Escritura dice que Él resucitó. Jesús resucitó el primer día de la semana, el domingo, ¿verdad? Jesús se apareció a las mujeres que fueron al sepulcro. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Les dijo el ángel, no está aquí, ha resucitado. Más tarde Jesús se aparece ese día, ese primer día de resurrección, se aparece a dos de los discípulos que iban hacia Emaús. Les explicó todas las profecías en cuanto a Él. Pasó 40 días enseñándole a los apóstoles el significado de la cruz. ¿Por qué tenía que haber muerto? Los discípulos no entendían por qué el Señor tenía que morir. Pero en esos 40 días el Señor comió con ellos, anduvo con ellos, aunque tenía un cuerpo glorificado al resucitar, y le dio instrucciones acerca de la misión que cada uno de ellos debía tener. Pero la Escritura dice que 40 días después de la resurrección, Jesús fue levantado. Vamos a ir a Hechos 1:9. Hechos, el capítulo 1, versículo 9. Estamos leyendo hoy mucha Biblia. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado,
y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así que Jesús fue levantado. Los 40 días el Señor dice a los discípulos, a los apóstoles, y como 500 personas más fueron al monte para despedirlo. Y fue alzado a la vista de ellos. Los discípulos fueron testigos de esto. En el versículo 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Así que los apóstoles fueron testigos del alzamiento de Jesús, cuando empieza a levantarse, cuando empieza a ser tomado al cielo. Y es que estos eventos son muy importantes. Ahora lo vamos a ver, son muy importantes. El versículo 11 dice: los cuales también les dijeron. Bueno, y aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Ahora sí el versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Así que ese Jesús fue tomado al cielo. La siguiente parada después de la resurrección y en el momento de ser levantado era el cielo. Era la siguiente parada del Señor. Dice: así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí hay unas verdades muy importantes, porque Jesús se presentó a sus discípulos en su cuerpo humano, corporal. Cuando Tomás dijo: no, yo no puedo creer, yo pienso que es un espanto. Me imagino que dijo así, ¿no? No dijo, la Biblia no dice que dijo que es un espanto, pero yo lo estoy diciendo. Entonces el Señor viene y le dice a Tomás, ven, mete tu dedo aquí en mi mano y mete tu mano aquí en mi costado. No seas incrédulo. Así que Jesús fue tomado, fue levantado, fue tomado al cielo y fue tomado en su cuerpo corporal. En su cuerpo corporal, glorificado. Ahora la humanidad tenía un representante, y tiene un representante en el cielo nuestro, uno que es semejante a nosotros. Ahora, el hecho de que el Señor fue levantado al cielo y que fue alzado en cuerpo, significa que el Señor había terminado la obra que Él había venido a hacer. Vamos a ir a San Juan, el capítulo 17. San Juan 17. San Juan capítulo 17. Y los versículos 4 y 5 dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús fue alzado, Jesús regresó al cielo porque ya había terminado la obra que había venido a hacer. Si el Señor si Jesús en esos 3 años y medio no hubiera terminado la obra que venía a hacer, hubiera tenido que permanecer aquí en la tierra hasta que hubiera terminado la obra. Pero el hecho de que Jesús fue alzado al cielo es porque Él había terminado la obra que había venido a hacer. Amén. Había un plan que había sido establecido, el plan de redención, el plan de salvación para la raza humana. Y entonces, ahora el Señor regresaba al cielo porque ya había terminado la obra que debía hacer aquí en la tierra. Pero eso de separarse, de irse, eso implicaba separación de los discípulos. Eso significaba que los discípulos estaban ahora perplejos porque pensaban: ¿y qué va a hacer de nosotros? Pero Jesús les dijo que enviaría la promesa de su Padre al Consolador para que estuviera con ellos para siempre. Y eso significaba también que empezaba otro aspecto del plan de la redención. El Espíritu Santo sería ahora el representante del Salvador resucitado. La ascensión
significaba que el Señor se iba al cielo para preparar un lugar para quienes iban a ser redimidos por su sangre. Él dijo: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Ahora, cuando Jesús es levantado y cuando Jesús llega al cielo, entonces el Padre, el Espíritu Santo, los innumerables millones de ángeles lo estaban esperando. Porque lo estaban esperando para darle la bienvenida más extraordinaria que ha recibido alguien, un ser divino en el universo. En Salmos, el capítulo 24, el salmista escribió una pálida noción de lo que pudo haber pasado esa vez, en ese momento en el cielo. Vamos a ir al capítulo 24 de Salmos, del versículo 7 al 10. Dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte, el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. La humillación de Cristo en la cruz fue la condición para que Él recibiera la exaltación en los lugares celestiales. La humillación de Cristo en la cruz fue la condición y el requisito para recibir del Padre, del Espíritu Santo y de los ángeles una extraordinaria bienvenida, que la podemos llamar una exaltación. Y para entender el término vamos a ir a Filipenses, el capítulo 2 y los versículos 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Así que la condición para la exaltación de Cristo al regresar al cielo fue la humillación y la entrega y el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso significa que el cielo se preocupa mucho por nuestra redención y por nuestra condición. La Biblia dice que Dios lo exaltó hasta lo máximo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que está sobre todo nombre. La última fase de lo que vamos a presentar esta mañana es que a la ascensión de Cristo, a la exaltación de Cristo, sigue su entronamiento. Y cuando hablamos de entronamiento estamos hablando del trono, ¿verdad? Del trono de Dios. La exaltación del Hijo de Dios incluye su entronamiento. Eso no fue una improvisación o un accidente, era parte del plan de redención. Fue profetizado en el Salmo 110. Y el apóstol Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, en los versículos 34 y 35, se refiere al Salmo 110 y Pedro dice ahí: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que al regresar Cristo al cielo, después de su muerte, después de su resurrección, después de su ascensión, después de su exaltación, el siguiente paso era que nuestro Señor Jesucristo se iba a sentar a la diestra del Dios Padre. A la diestra del Dios Padre, como dice Pablo en Romanos 8:34 también, que se sentó a la diestra de Dios. Como dice Efesios 1:20,
donde Dios lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, como dice Hebreos 1:3, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La frase "a la diestra de Dios" identifica su función como corregente con Dios. Ahora el Padre y el Hijo rigen el universo desde su trono. Son reyes que gobiernan desde el trono de Dios, hasta que pongan a sus enemigos por estrado de sus pies. Es decir, hasta que todo el plan de la salvación se complete, sea consumado. Entonces, el pecado, los pecadores, la muerte y Satanás serán destruidos para siempre. Amén. Terminará el dolor, la enfermedad, la violencia, reinará la paz, la armonía, la felicidad, la pureza, la santidad. Pero al sentarse a la diestra del Padre, el sentarse a la diestra del Padre incluye otra función para el Hijo. Romanos 8:34 dice que además de estar a la diestra de Dios, Jesús ahora también intercede por nosotros. Y en Hebreos, el capítulo 4, vamos a leer este texto, uno de los últimos. Hebreos, el capítulo 4. Y los versículos del 14 hasta el 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que el Señor sube al cielo, va al trono, a la diestra de Dios Padre. Ahora no solamente el Rey, sino que también recibe la función de ser nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Esa obra es realizada desde el santuario celestial. Jesús no terminó su obra en la cruz, porque ahora es Rey y nuestro gran sumo sacerdote. Desde el santuario celestial trabaja en favor de su pueblo, trabaja en favor de usted y de mí. Su obra de redimir continúa. Desde el santuario celestial, el Señor Jesús está aplicando los beneficios de su muerte en la cruz para todos los que creen en Él. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Todo el plan de la salvación está enraizado, está afincado en la cruz del Calvario. Y ahora, aunque Jesús es Rey y sacerdote ante el trono del Altísimo, aquí hay una escena sublime que la describe Apocalipsis 5, 6 al 10. Apocalipsis 5, 6 al 10, dice la palabra del Señor: y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Noten, mis hermanos, que la cruz o la muerte de Cristo está viva en el trono de Dios, porque Jesús, como el cordero inmolado, está allí para aplicar los beneficios de su muerte a cada uno de nosotros. Cuando todo haya concluido, cuando ya no exista vestigios del pecado, cuando la armonía y el gozo que hayan regresado al universo, el gran recuerdo del sacrificio hecho por nosotros permanecerá en la eternidad y permanecerá por toda la eternidad en las manos y en los pies
y en el costado de nuestro amante Salvador. Frente a todo lo que ha hecho el cielo por nosotros, cuán insignificante es lo que Dios nos pide, cuán insignificante es lo que nosotros podemos hacer en respuesta a ese amor y a esa bondad del Señor. El apóstol San Pablo nos aconseja en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el cielo nos ayude para que esa significante e importante tarea que tenemos usted y yo de ser sacrificios vivos, consagrados al Señor, pueda experimentarse en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga, que Él nos ayude para responder de una manera positiva al gran sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos a terminar con un hermoso himno. Lo tengo aquí, es el 323, creo, es el 323, que nos habla de las manos, de los clavos de las manos del Señor. 323. He de conocerle entonces. Vamos a colocarnos en pie para cantar este precioso. Gracias por subirle bastante.
agradecemos en esta mañana por la cruz de Cristo, Amén. por su gran sacrificio hecho en favor de cada uno de nosotros. Oh Señor, cuando estemos por tu gracia en el cielo y encontremos a Jesús, que será semejante a uno de nosotros porque ha tomado nuestro cuerpo por siempre. Posiblemente no podamos distinguirlo de Adán o de alguno de los otros hombres de Dios. Pero al preguntarle que nos muestre sus manos, podremos entonces saber que Él es nuestro Redentor. Amén. Permite que esa experiencia pueda darse con cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Amén. Te lo imploramos y te lo agradecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.